Buenos días. Bienvenidos a estos desayunos, debates que iniciamos en su día en un momento muy triste, en plena pandemia, de forma virtual, y que hemos ido reconvirtiendo de aquel lema de Salvemos el turismo a este más positivo de la industria de la felicidad. Yo creo que la misión fundamental de estos debates vienen dados fundamentalmente por la importancia que creemos que tiene el turismo y que, aunque parezca increíble, es necesario seguir insistiendo justamente en esta importancia y, en consecuencia, intentar lograr el reconocimiento de la sociedad, que sea consciente de lo que significa, sobre todo en estos tiempos donde hay movimientos, obviamente, que están también en contra de una forma general. Y también pues, contribuir a la mejora de la competitividad del sector. Yo lo repito mucho porque también es un poco mi misión, pero contribuyó de una forma determinante a la modernización de España en su día, de una forma determinante en los años 60. En los años 90 contribuyó de una forma determinante a la modernización de las ciudades postindustriales que estaban en clara decadencia. Yo le recordaría a estos movimientos antiturismo que hay en estos momentos y que los hay en algunas ciudades españolas y especialmente quizás en Barcelona, que antes del turismo eran ciudades en decadencia, claramente en decadencia, con edificios históricos abandonados, dejados, etcétera. Y hemos conseguido, a través del turismo, pues una recuperación muy importante de todos estos patrimonios cultural e histórico. Estamos convencidos de que, así como incluso en plena crisis financiera, en los peores momentos se creó empleo a través del turismo, estoy convencido de que la caída en esta última crisis del Producto Interior Bruto tan importante hubo en España, lógicamente, tuvo también causas en el turismo. Y bueno, tengo la esperanza de que quizás España no tenga recesión y probablemente será en gran parte gracias al turismo. Hoy tenemos dos ponentes de lujo. Tenemos por un lado Jordi Sevilla, que es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia. Es también Senior Advisor y responsable de sus programas de economía de Llorente y Cuenca. Ha sido profesor del Instituto de Empresa y bueno, ha tenido cargos de mucha responsabilidad, jefe de gabinete del Ministerio del Ministro de Economía, y él mismo ha sido ministro de Administraciones Públicas y fue, de alguna forma, el responsable del programa económico del, en su día, candidato a presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Ha escrito numerosos libros y es por todos conocido. Es más que una presentación, pues darle la bienvenida y también la bienvenida y las gracias igualmente es técnico comercial del Estado, igual que Álvaro. Álvaro es licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha sido una trayectoria en algunos sentido parecido a Jordi. Es también técnico comercial económico del Estado, con el número 1 de su promoción. Ha sido jefe de la Oficina Económica, como saben, del presidente del Gobierno y ha sido ministro de de Energía, Turismo y Agenda Digital. Y como presentadora, moderadora, que le agradecemos su presencia, está Pilar García de la Granja. Bueno, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y también en Relaciones Institucionales por la Universidad de Columbia. Es subdirectora de la publicación News, ha estado en Mediaset como responsable en Nueva York y en Estados Unidos y ahora es también tertuliana
bueno, no sé si la definición es tertuliana, pero participa. Digamos que yo llevo la información económica de COPE. Perfecto, muy bien. Pues Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Creo que tenemos una magnífica oportunidad pues, para sacar el máximo partido de esos ministros con muchos fundamentos y con un gran conocimiento también de la economía y del turismo. Así que muchas gracias. Gracias, presidente. Y gracias a todos. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este lunes lluvioso para hablar, qué mejor, de la industria de la felicidad, ¿no?, que es el sector del turismo en España. El turismo en 2019 daba trabajo en nuestro país de forma directa e indirecta a algo más de 3 millones de personas y suponía aproximadamente el 12,5% del Producto Interior Bruto. El turismo en el año 2019 fue uno de los grandes motores del crecimiento económico de España. España es uno de los líderes mundiales en este sector. Las empresas, las compañías españolas son sin duda puntera tanto en turismo urbano como en turismo de playa. Han sufrido toda una transformación de la que vamos a hablar en el sector de la digitalización, de atención al cliente, en fin, de cómo hacer realmente de las vacaciones y no vacaciones, del trabajo, toda una industria que nos ha traído un crecimiento espectacular. ¿Con quién mejor que con Álvaro Nadal y con Jordi Sevilla para hablar de todo esto? Antes de entrar aquí nos tomamos un café y Jordi me decía, yo quiero, Pilar, dar un poco mi punto de vista sobre cómo está el sector del turismo en estos momentos. Y yo te pido, por favor, que empieces esta conversación que vamos a mantener entre nosotros tres y todos ustedes, hablando de eso, de cómo ves el sector del turismo. Bueno, muchas gracias. La verdad es que quería hablar más sobre la industria de la felicidad como concepto. Voy a hacer una crítica constructiva. Cuando uno añade constructiva ya puede hacer la crítica que quiera. Porque la primera duda que he tenido es ¿qué pinto yo aquí? Es decir, con gente que sabe mucho más del turismo que yo. Y si acepto hablar de una cosa que se llama la industria de la felicidad, puedo dar a entender que tengo la clave de la felicidad, que es algo que ese sí que es el elixir que los seres humanos llevamos buscando desde que somos especie, ¿no? Y hay, para mucha gente, puede haber dos conceptos erróneos en el planteamiento. Primero, hablar de la industria del turismo es una contradicción aparente. Según la Contabilidad Nacional, pues forma parte del sector servicios, no es una industria, lo cual es el primer error que hay que combatir y me parece muy bien. Yo creo que es una industria y además una de las que más efecto arrastre tiene en el conjunto de la economía española y que si se visualiza como industria es como va a tener mucho más futuro que si se sigue visualizando a sí misma como servicio, es decir, algo auxiliar. Y por otro lado el concepto de felicidad, ¿no? El concepto de felicidad asociado a algo material. La felicidad nos la da el Producto Interior Bruto, nos la da el dinero que ganamos. Sobre esto ha habido últimamente algunos trabajos bastante interesantes, incluso de premios Nobel, de cuánto dinero hace falta para ser feliz, siguiendo con esta idea de que la felicidad está vinculada a lo material, a lo externo, a lo ajeno, ¿no? Y hay dos estudios que en fin, por simplificar, oscilan entre 80.000 y 100.000 euros al año, es lo que hace falta, lo que estiman los que han estudiado esto, que hace falta para ser feliz. Lo cual quiere decir que si en España el salario medio son 25.000 euros, pues todos los españoles o la mayoría de los españoles son infelices o somos infelices, ¿no? Y ese es el gran reto del turismo. Es decir, conseguir que con un salario medio de 25.000 euros sientas la felicidad como si pagaras 100.000. Y por tanto esa sensación de que lo que recibes te da más felicidad de aquello por lo que pagas. Y yo creo que es así como deberíamos de ver el debate, es decir, esa idea de cómo debe una industria proporcionar una sensación de felicidad que haga que se ofrezca más por menos, más emoción, que ahora está muy de moda el turismo de emoción y de sentimiento, etcétera, por menos dinero, porque si solo ofreciéramos turismo a la gente que gana 100.000 euros, pues seguramente la industria no sería tan importante como la que es ahora. Y ahí lo dejo en la primera intervención. Eso que dices me lleva a dos reflexiones. La primera, el turismo de experiencia.
¿La felicidad es o no es una experiencia? Y la segunda es el turismo o no de calidad. ¿Se pueden ofrecer los mismos servicios a un precio más bajo? Álvaro, te toca. Pues yo voy a empezar diciendo primero que yo soy pro turismo. Lo digo porque es que ha habido una ola desde hace tiempo. Yo me acuerdo incluso cuando estaba en el ministerio casi siempre ocurría algún que otro incidente que te fastidiaba las vacaciones, incluso cuando te habías pedido una semanita para estar relajado, porque había ocurrido, sobre todo esa ola que hubo antiturismo, con ciertas movilizaciones, ciertas expresiones. La punta de lanza de la economía española son aquellas empresas que están exportando. Lo difícil es enfrentarse a mercados abiertos y competitivos. Tendemos muchas veces a confundir grandes empresas con empresas exportadoras. De las grandes empresas que tenemos en España, muy pocas son exportadoras. Y de esas pocas, solo es una industrial y el resto es turismo. Digo, si miramos la panoplia del IBEX o la bolsa española, de las grandes empresas exportadoras que tenemos como grandes empresas son empresas turísticas, salvo una. Y además tenemos un montón de medianas empresas, ya de una capitalización más que decente, que están pues, incorporándose a ese grupo de empresas globales de una manera cada vez más avanzada. El turismo es el 20% de nuestra exportación, por tanto, es una de esas puntas de lanza y además fue la primera. Luego vinieron detrás otros sectores, pero el primer sector que se abrió a la economía mundial y colocó a España en lo que hoy llamamos globalización fue el sector turístico. Tiene otra característica y es que pocos sectores en España, algunos hay, pueden presumir de ser de los más avanzados del mundo y el turismo lo es. Los desarrollos tecnológicos, los avances, cuando estamos hablando del turismo de calidad, muchas veces puedes decir muchas cosas sobre el turismo en España, pero que no tenemos de los mejores sistemas tecnológicos, de los mejores sistemas de gestión y de los mejores profesionales formados en el mundo en este sector, eso es lo que está ocurriendo con el turismo. Otros pues nos cuesta más, en otros sectores no tenemos, pues ya quisiéramos, por ejemplo, que en industria de telecomunicación, que hay grandísimos profesionales, tuviésemos el nivel global que tenemos a nivel de turismo. Y eso se traduce al final en unas cifras que son apabullantes. En que España es la segunda potencia mundial. No en tantas cosas, en turismo lo es. Por tanto, primero, llevamos una larga trayectoria, muy sólida. Al final, en casi todas las crisis, el turismo nos ha sacado las castañas del fuego de los primeros. Eso ocurrió también en la crisis anterior. Las cifras de turismo, tanto en creación de empleo como en actividad, fueron de las primeras que empezaron a ir bien. Y esto tiene bastante pinta de que va a ser lo mismo en la situación que ahora mismo nos encontramos. Va a ser de los sectores más sólidos, más robustos y que mejor va a ir. Eso en cuanto a aportación a la economía nacional, pero luego está una aportación de imagen. El turismo español es de alta calidad y cada vez lo está siendo más. E incluye todo, no solo la hostelería, incluye también la restauración. Como imagen de innovación, ¿cuántas estrellas Michelin, cuántos chefs tenemos que van por el mundo enseñando nuestra gastronomía al máximo nivel? No hablemos de la industria complementaria que viene por detrás. El agroalimentario español que se utiliza para el turismo es el del máximo nivel y de la máxima calidad. Y yo creo que tenemos una serie de retos por delante, independientemente de la situación energética, el debilitamiento de la coyuntura económica, todo lo que tenemos por delante, y es seguir liderando. Y en ese liderazgo están las nuevas tendencias, que podemos hablar de ellas. Nuevas tendencias son el nuevo tipo de turismo y lo que el cliente está demandando, el cliente más sofisticado. Ahora vamos a ello, pero ¿tú estás de acuerdo, Jordi, en que el sector del turismo va a ser precursor de la salida de la crisis en nuestro país? Bueno, no solo estoy de acuerdo, sino que en el último vídeo de esto del contexto económico que dirijo en Llorente y Cuenca, así lo digo. Es decir, yo creo que vamos a resistir esta situación de frenazo económico mejor de lo que se está diciendo y que una de las razones es porque creo que el turismo está manteniendo el tipo mejor de lo previsto y creo que lo mantendrá durante el año que viene mejor. Creo que además también los salarios también, pero bueno, en general creo que será una de las puntas de lanza. Pero yo insisto, y voy a insistir durante todas mis intervenciones, que no perdamos de vista en lo inmaterial, porque si hablamos de felicidad es un concepto inmaterial. Aunque lo reduzcamos a 100.000 euros, es inmaterial. Y a pesar de todo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro, es muy difícil no estar de acuerdo con lo que dice Álvaro, aunque a veces sí, los que ya tenemos cierta edad, y en fin, con perdón, aquí hay algunos que ya más o menos, el primer bikini que se vio en una playa española tuvo un impacto tremendo y no fue sobre el PIB. Es decir, no perdamos de vista ese carácter también de innovación, de culturas, de conocer
de globalización en el fondo, porque es verdad lo que tú dices que exportamos, pero ya no solo exportamos, es que no vamos allí. En principio, la globalización, como bien sabe Álvaro también, no solo es exportar, es también invertir fuera. Y es evidente que el turismo es uno de los sectores que más está invirtiendo fuera, con lo cual también, por cierto, está ayudando a que más gente de fuera venga aquí, ¿no? Yo todavía recuerdo la primera vez que como ministro viajé a Londres y me hospedé en un hotel español. Ahora es una obviedad, ¿no? Os aseguro que cuando yo lo hice no era tan obvio, porque no había tantos hoteles españoles en Londres, ¿no? ¿Es una cuestión de patriotismo? Bueno, puede ser, pero en fin, ¿qué queréis que os diga? Mi inglés no es muy bueno y poder dirigirme en castellano a la gente en el hotel, pues me pareció que era bueno, aparte de todo el tema de la imagen, etc., ¿no? Pero no puede perder ese carácter de ¿por qué me pagan? ¿Por qué vienen? ¿Por qué vienen los turistas aquí? Una época en la que se decía, bueno, por eso somos baratos. Bueno, eso este verano ya no está tan claro. Hubo otra época en la que decían, no, hombre, sol y playa. Pues eso ya tampoco está tan claro que vengan solo o que vayan a venir solo así por el sol y la playa, ¿no? Antes tú ibas al hotel a dormir y a desayunar y nada más. Y ahora el hotel te ofrece cada vez más servicios. Y yo estoy seguro que al final, cuando te vayas de vacaciones y elijas un hotel, y digo, estoy seguro, y a lo mejor ya lo hacéis, te van a ofrecer el billete y te van a ofrecer el taxi que te lleva al hotel y te van a ofrecer toda la panoplia completa de puerta a puerta prácticamente, ¿no? Es decir, esa transformación del turismo en una entidad que presta un conjunto de experiencias, de servicios y que facilita la vida al cliente mucho más que simplemente, con muchas exclamaciones, lo de simplemente sol y playa o precios baratos, creo que es una parte de la transformación en la que se está. No tengo tan claro que esté todo el sector. Tengo la impresión que es uno de esos sectores, como tantos en España, en el que tienes 15, 20, 30 grandes empresas que tiran mucho y que son lo que yo llamo turbocapitalismo, que están en todo el mundo y que están digitalizadas y que están... Bueno, o tractoras, ¿no? O tractoras, pero tienes todavía muchísima pequeña y mediana que está con precio y sol y playa. Pues eso nos lleva a los retos del sector. Y así, para empezar, todos vemos dos. La subida de los precios, producto del disparate de la energía, que está afectando a todos los sectores, y esa reforma laboral que hace que en el sector turístico en España se estén buscando en estos momentos 150.000 personas para trabajar y que el sector no encuentra. Entonces, yo no sé esto cómo lo explicamos. ¿Empezamos por la energía, Álvaro? Sí, al final cualquier sector es competitivo en función de una calidad y un precio. El precio viene determinado por la competencia, la demanda y los costes. Y entonces, has hablado de dos elementos esenciales de costes. Te ha faltado el coste financiero, que con lo que está haciendo el Banco Central Europeo tampoco lo va a poner fácil. A eso vamos después. Tampoco lo va a poner fácil el año que viene. Y luego, además, está cómo compites con calidad. Yo creo que son dos elementos diferentes, pero que uno influye por otro. Por muy buena calidad que tengas, no aguantas unos precios disparados si tu competidor no lo está haciendo. Energía, tenemos un sector que tiene una cierta intensividad en energía. Me va a corregir Amancio, pero el segundo coste de este hotel, más que probablemente después de la nómina, sea la energía. Afecta a todo y es un elemento en el que no se puede hacer gran cosa, evidentemente, desde el propio sector, pero incluso los países europeos individualmente tienen un margen limitado. La política europea en su conjunto sí que tiene algo más capacidad de actuar, pero ya veremos, porque lo que hay ahora mismo en el mundo es una escasez de energía. Pero vamos, si empezamos a hablar de energía, convertimos esto, en lugar de un debate sobre el turismo, en un debate sobre energía. No, pero hay que hablar de energía. Teniéndoos a vosotros dos... Ya hemos tenido Jordi y yo uno de estos. Bueno, pero como yo no os he visto, en ese debate, tenemos que hablar de energía estando vosotros dos aquí, ¿no? Y de la situación que estamos viviendo todos. O sea, han sido 2 años realmente dramáticos desde esa decisión con la pandemia en el 2020 de parar el mundo, incluido el sector del turismo, esa reactivación del mundo por primera vez en la historia, todos al mismo tiempo con los famosos cuellos de botella, hasta una guerra que ha ayudado a seguir subiendo los precios de la energía, que ya venían de una decisión política, de una transición energética, a mi juicio no bien explicada.
Pero yo no sé vosotros esto cómo lo veis. Pero ahí hay que matizar una diferencia, ¿no? Es decir, es evidente que los costes de energía están donde están para todo el mundo, también para el turismo, pero para todo el mundo. Pero yo creo que sí que hay una cierta sensación de que, perdonad por lo que voy a decir ahora, pero que eso tiene arreglo, es decir, se arreglará por el cambio de mecanismo de precios en Europa, se arreglará porque haya una tregua y vuelvan a exportar gas, se arreglará por la transición energética, pero eso es controlable, o se arreglará porque cambiaré el PPA que tengo con el... Eso, ¿tú crees que...? Pero el tema de la mano de obra es más complicado de arreglar. Estuve hace poco tiempo en un acto también sobre el sector en Palma, Mallorca, y salió ese tema como el que más les preocupaba. Y yo les hice la típica reflexión de Biden. Oye, ¿pagarles más? Me dijeron, no, es que no es un problema solo de salario. Es un problema de condiciones de trabajo. Hay mucha gente que me dice que es que yo el fin de semana no quiero trabajar. Y claro, es que yo los hoteles no los cierro el fin de semana. Es más, es cuando más trabajo tengo. Y sobre todo, me empieza a faltar gente formada para las nuevas profesiones vinculadas al sector turístico. Es que hoy, en fin, ¿qué voy a decir aquí? Pero es que un hotel ya no solo tiene camareros y señoras que te arreglan la habitación, que no me saldrá el nombre. Es que tiene mucha más gente vinculada a nuevas tecnologías, vinculada a todo lo que es la oferta en la web. Es que dentro de poco vamos a tener que trabajar con el metaverso para que el cliente pueda ver no solo su habitación, sino tenga la experiencia de, desde el balcón de mi habitación, qué visión, qué perspectivas tengo. Y todo eso es gente que no solo te pone el café, ¿no? Y claro, la reflexión que hacían es, me cuesta mucho encontrarla formada y para formarla yo necesito una estabilidad laboral con ellos que me compense el gastarme el dinero en la formación. Y por tanto, es muy posible que este nuevo turismo o esta nueva industria turística le venga bien un cambio en las relaciones laborales para tener una plantilla, una parte de la plantilla más estable para Pero para hacer esto, justificar la tú inversión. deberías de tener los hoteles abiertos todo el año. Y hay muchos hoteles, para ser exactos, más de la mitad de los hoteles en este país, que no están abiertos todo el año. Entonces, uno de los problemas a los que se enfrentan las cadenas hoteleras que están especializadas en el turismo vacacional es que tienen que rebajar el número de la plantilla durante los meses que no están abiertos. Entonces, yo no sé si esto de los fijos discontinuos es la solución dentro del mercado laboral para este sector que en el 2019 suponía el 14% del Producto Interior Bruto de este país. Lo que te dicen los empresarios del sector es que esta modalidad les ha encarecido los costes, no les permite formar a la gente y no les está sirviendo. Y además no encuentran a nuevos trabajadores porque ahí están los datos. Ahí están los datos de la EPA y del INE, esos 150.000 empleos que no se encuentran en el sector. Álvaro. A ver, yo no sé si es tanto un problema de regulación laboral. Acordémonos que los fijos discontinuos fue una demanda tradicional del empresariado balear que se tradujo a la legislación nacional, se utilizaba muchísimo más en Baleares que en cualquier otra parte de España. Y ahora, pues de alguna manera, se ha extendido al conjunto de España cuando se ha forzado que los trabajos temporales habituales, los contratos temporales habituales, pues están muchísimo más limitados. A mí me parece mucho más preocupante que la propia legislación laboral, que en principio los últimos cambios no han sido precisamente a favor del sector, eso lo ve cualquiera. Me preocupa más la limitación sustancial que hay de la atracción de personas del exterior para poder ocupar puestos de trabajo que en España nadie quiere ocupar. El catálogo de profesiones no ocupadas está estancado desde hace mucho tiempo y sabemos que ahora mismo hay una pugna, una discusión dentro del propio gobierno que ojalá la ganen aquellos que piensan que este país se tiene que abrir mucho más para personas que están en otros países, que quieren venir aquí a mejorar su vida y que están dispuestos a hacer profesiones que el resto de que en España pues no encuentras porque bien los españoles, los pocos que hay, ya están ocupados o bien porque los españoles no tienen interés en este tipo de ocupaciones. Esto aliviaría muchísimo. Por decirlo así, yo que vivo en el Reino Unido, es que aquí tenemos una situación casi parecida al Brexit sin haber estado en el Brexit.
Sencillamente la estamos poniendo autoimpuesta. Y yo creo que esto, para mí, es lo que más con diferencia puede ayudar a liberar la situación actual. ¿Y qué haces con un país que tiene casi 3 millones de parados? Bueno, lo que pasa es que en España, yo como economista sé lo que es el empleo, no sé lo que es el paro. Porque el empleo es una persona que está ocupada y eso no tiene discusión. El paro es una persona que, queriendo trabajar, ¿bajo qué condiciones no puede trabajar? Pero ¿no? Entonces, Jordi esto es un decía, tema más sociológico. ¿se paga bien? ¿Se paga bien? El problema es que no queremos trabajar los fines de semana en un sector que es eminentemente intensivo de trabajo en horarios que no son los laborales para el resto de la sociedad, ¿no? Que es cuando vas a cenar, vas a comer, sales los fines de semana, pero no es un problema de salarios, entonces. Bueno, es que el salario no es lo es todo, también son las condiciones laborales. Eso está conocido, además, desde la literatura económica desde hace muchísimo tiempo, que está el tema de las profesiones penosas, ¿no? Y las profesiones penosas tienen pues, su dificultad porque tienes que pagar más y tienes que compensar esa mayor dificultad por ejercer ese tipo de profesión. Pero yo vuelvo a lo que vuelvo, no es tanto una cuestión, si tenemos 3 millones de parados, siempre eso es una cuestión relativamente teórica porque tenemos una relación vacantes-desempleo enorme, no solo en España, la tenemos, que es lo que se llama la curva de Beveridge, ¿no? La tenemos muy mal en toda Europa, especialmente en el Reino Unido, pero España no sale demasiado bien parada en ese sentido. Cuando tú tienes muchas vacantes y tienes muchos desempleados, quiere decir que tu mercado laboral no está funcionando, no actúa con la eficiencia que tú necesitas que tenga. Y esto no es tanto un tema de normativa, que también puede ayudar, como de disponibilidad de gente, que es lo que yo creo que más puede aliviar. Y luego está el tema de la formación, que es importantísimo. Y nos falta formación y teníamos que haber volcado mucho más recursos en formación, pero ya no en este sector, en todos los demás, en el ámbito profesional. Y ahí yo creo que se ha perdido, yo creo que 2 ocasiones de oro para el sector turístico con los fondos de la nueva generación. Uno es el tema de formación, especialmente los ámbitos de formación profesional, y otro, la tan manida cuestión de los destinos turísticos maduros, es decir, los de los años 60, que por cierto son los mejores sitios, porque pues, los de la generación anterior empezaron evidentemente los sitios que tenían más interés turístico, y que yo creo que la renovación de infraestructuras, tanto públicas como privadas, se tiene que acometer y además de manera coordinada, y no se ha hecho suficientemente bien. Pero me decías tendencias, vamos a abrir el debate a cosas más interesantes, ¿no? España es de los países con más posibilidad de entrar a las nuevas tendencias. ¿Qué te está pidiendo las nuevas tendencias de aquellos países con mayor poder adquisitivo y que se plantean a qué países ir? El tema medioambiental es muy importante, fundamental, y en España yo creo que tenemos pues muchas cosas detrás de que presumir, entre otras cosas porque tenemos un medio ambiente bastante cuidado. El tema de huella de carbono lo está utilizando cada vez más el sector. Aquí yo soy crítico, por ejemplo, con la Unión Europea, porque de la misma manera que está ya en un proceso de poner un tipo de compensación en frontera por aquellos productos industriales que vengan a la Unión Europea sin haber cuidado sus emisiones de CO2, con el caso de turismo hemos hecho exactamente al revés. Penalizamos un viaje de Hamburgo a Mallorca porque le ponemos un impuesto y, sin embargo, de Hamburgo al Cairo no tiene el impuesto. Creo que esto, por ejemplo, nos lo deberíamos plantear. Y está, desde mi punto de vista, bastante mal hecho. Luego, otros temas, los temas dietéticos, biológicos, en la alimentación. Es difícil encontrar un país que pueda competir con España cuando alguien lo que dice es que yo soy vegano. Bueno, y te vas a un hotel y ¿qué hoteles por el mundo están dando ese tipo de oferta? O es que tengo alérgenos de todo tipo. Te vas a un hotel o quieres pasar tus vacaciones, en España la posibilidad que tienes de tener ese tipo de turismo más diversificado, más de calidad, en la que entran las nuevas tendencias, que socialmente son muy fuertes, sobre todo en los países del norte de Europa y en el norte de América, y que la capacidad de oferta española es enorme. Y junto a eso, yo creo que una digitalización que está empezando y que si hay algún país donde pueda hacer desarrollos digitales sofisticados, vinculados con la inteligencia artificial, con la capacidad predictiva de lo que te pueda venir o lo que quiera desear el cliente, es España. Es decir, España, su potencial turístico, como decía antes, es enorme comparado con otros países y desde luego pocos sectores tienen esa capacidad de desarrollo. ¿Estás de acuerdo, Jordi? Sí, yo creo que además es verdad que más allá de, en fin, las corrientes anti, que ahora también son anti-fotovoltaicas y anti-eólica y anti-todo, o anti casi todo, sí que había una cierta sensación hace un tiempo de agotamiento del sector, ¿no? Ya hemos llegado donde podíamos llegar. Y yo creo que estos últimos años, a pesar de todo, y incluyo la reflexión a la que todos nos llevó la pandemia, ha demostrado, como decía Álvaro, lo contrario. Es decir, tenemos un gran potencial, pero tenemos que reinventarnos.
no es más de lo mismo, es otra cosa y vuelvo a mi punto inicial, es que el cliente salga satisfecho del hotel por haber recibido mucho más en sensación y en felicidad de lo que se le ha cobrado. Y eso exige una gestión muy diferente a la que se ha hecho hasta ahora y, oye, los que lo estáis haciendo va bien y seguirá yendo bien, pero exige un planteamiento que afecta también, como he dicho antes, al mercado laboral, al tipo de profesiones que necesitas, a la comercialización y al conjunto de servicios que ofreces al cliente, que en mi opinión, por simplificar mucho, es algo más que sauna y piscina dentro del hotel. Es que el hotel de verdad sea un centro de prestación de servicios, que seguro que ya lo es en muchos casos. ¿Y eso Pero no debería haber estado en el centro, por ejemplo, de los famosos PERTES? sí, claro. Vamos a ver cómo ayudamos a la digitalización. Los PERTES también Vamos a ver cómo ayudamos a la formación. Dentro de la formación profesional, vamos a ver cómo apoyamos esto. Totalmente de acuerdo, pero yo retomo todavía un poquito lo de antes, ¿no? A mí todavía hay cosas que me cabrean, lo siento, pero la edad no me quita eso, ¿no? Y a mí me cabrea que llevemos, no sé, desde los pactos de la Moncloa, hablando de que hay que mejorar la formación profesional en España y diciendo que ponemos todos los gobiernos mucho dinero para cambiar la formación profesional y 40 años después sigue siendo un problema que no hemos sido capaces de resolver. A mí eso me cabrea. O los problemas del ajuste, que decía Álvaro, entre el parado y el mercado laboral, que en el fondo hay otra manera de decirlo y que, por cierto, también lo sabemos desde hace 30 años. Lo digo porque yo hace ya mucho tiempo que no pido el voto para ningún partido y, por tanto, no estoy aquí haciendo política de partido. 30 años, que ha pasado todo el mundo. Las políticas activas de empleo no funcionan. No funcionan. Oye, y parece que a nadie le importa. ¿Por qué cosas que cuando las decimos en estos sitios son de sentido común y todo el mundo asiente, cuando llegas al gobierno se te olvidan o no eres capaz de explicarlas? Porque yo, también lo digo, yo nunca he creído, y aquí hay algunos que podrán ratificar lo que digo, que cuando llegas al gobierno dices, os vais a enterar que ahora lo voy a hacer mal aposta, que os voy a joder todo lo que pueda. No. ¿Y por qué se os olvida? No. Porque aquí hay dos ministros. No, lo que suele ocurrir es que las dificultades de hacerlo reparten los costes de una manera diferente a las ventajas de hacerlo. Pero ¿no es más caro el llevar 30 años con políticas Claro, activas de empleo que no funcionan en nada? ¿En términos de PIB futuro o en términos de votos el año que viene? Ah, bueno, claro, si estamos hablando de votos el año que viene, Álvaro. A ver, yo creo que además el turismo en España, voy a cambiar el tercio, porque No cambies, responde. No, porque tampoco estamos aquí para hacer política partidista, porque bueno, formación profesional podemos hablar de qué reformas se han aplicado o no se han aplicado de educación, y entonces, bueno, convertimos esto en un debate partidista que no toca. Pero vamos a hablar de más cosas sobre el turismo que yo creo que también fortalecen nuestro sector y que más que tienen mucho que ver con la política pública, que es todo lo que hay alrededor del turismo. Por ejemplo, infraestructuras, ¿no? Tenemos aquí a Íñigo, que fue responsable de Pero Álvaro, tú has sido el primero que has dicho que hacía falta formación aquí hace unos minutos. A ver, el problema, para la gente, el problema de la formación es que requiere dos cosas. Uno, una vía educativa que lleve a la gente hacia ese tipo de formación y después centros y profesores, que es una inversión enorme. Es mucho más fácil un centro de bachillerato, porque es solo poner un profesor, que un centro de formación profesional que tienes que poner unos medios enormes. Bueno, pero puedes llegar a acuerdos para políticas activas de formación con las empresas, pero esto no tiene por qué ser partidista, es sentido común. Centros de formación profesional, porque al final la subida de pensiones se lo lleva todo en el presupuesto. Cualquiera que haya hecho un presupuesto sabe que subir con el IPC a las pensiones se lleva todos los recursos que hay disponibles y más. Y entre subir pensiones o poner centros de formación profesional, estoy exagerando aquí la elección, ¿no? Porque se pueden elegir más cosas. Cuando la gente vota, que es lo que decía Jordi, quieren las pensiones, no los centros de formación profesional. Asterisco, nota a pie de página, ¿de acuerdo? Y repito que ya hace mucho tiempo que no pido el voto. A mí una de las cosas que me preocupa, y estamos hablando de dos ejemplos y podríamos extenderlo, en fin, si hiciéramos aquí una ronda, todos se nos ocurren varios, es que llevamos, no sé, y digo 30 años por decir gobiernos de distintos partidos, o sea que no incluido... Sí, pero que todos en esta sala sí, lo vemos y lo vivimos cada día. Pero
negándonos a hacer aquellas reformas estructurales que implican dos cosas. Ponerse de acuerdo porque necesitan 10 años de aplicación. Y como pactarlas está políticamente penalizado, o eso creen los estrategas electorales de los partidos, no se pacta. Y como no se pacta, no se hace. Y eso es lo que me preocupa, porque reformar y mejorar la formación profesional es de izquierdas o es de derechas. Pues deberíamos de ponernos de acuerdo y decir, durante los próximos 10 años vamos a hacer esto, gobierne quien gobierne. Y eso ni unos ni otros, de verdad, que no hemos sido capaces de hacerlo, no digo ya en temas quizá mucho más grandes, pero desde luego en temas como estos tampoco. Y eso es lo que yo, en fin, todavía lo siento, pero me cabrea. Hay un ejemplo muy evidente. Salió este verano la encuesta que hacen todos los años sobre nivel de conocimiento de inglés en prácticamente todos los países del mundo. España está el tercero o cuarto por la cola de la Unión Europea, solo por delante de Bulgaria, Rumanía y algún país así. Claro que países, por ejemplo, como Polonia o República Checa, que la generación anterior les obligaron a aprender ruso bajo el comunismo, nos han adelantado a España como país de conocimiento del idioma inglés, que ya no te sirve solo para el turismo, te sirve para todo en la vida. Es imposible ahora mismo estar en una empresa puntera, globalizada o que hace tecnología sin que tengas un nivel suficiente del idioma inglés. Y no es el gran debate nacional, estoy de acuerdo ahí con Jordi. Es uno de los grandes problemas que tenemos en España. Es verdad que alguna comunidad autónoma ha hecho un esfuerzo más que otras en intentar mejorar sustancialmente los niveles de inglés, y eso se ha notado dentro del ranking de España. No es igual, pero una de las paradojas, por ejemplo, es que dos de las comunidades autónomas con menor nivel de inglés son los dos archipiélagos, que, hombre, del turismo algo viven. Pues y sin embargo... será la gracia exótica, ¿no? Uno llega ya, allí. pero de estos debates lingüísticos sobre el sistema educativo hemos tenido 1 millón en España, y bastante absurdos desde mi punto de vista. Y aquellos que han intentado hacer determinadas correcciones a veces han salido bastante trasquilados. Lo digo porque es que también muchas veces se dice es que es un problema de que los gobiernos, los políticos no quieren hacer algo. Y cuando uno quiere hacer algo, a lo mejor se encuentra con una huelga de toda la enseñanza de su comunidad autónoma, porque el problema no era la lengua de la comunidad autónoma, en realidad el problema era el inglés. Que como los profesores no hablan inglés, se veían desplazados. Y a ver qué va a pasar con nosotros. Porque los grupos de interés en España son muy fuertes y además muchas veces no razonables. Bueno, entonces, si no podemos hacer nada en formación profesional... No, yo no he dicho que no podamos hacer nada. Podemos hacer, sabemos lo que hay que hacer. Otra cosa es que lo queramos bueno, hacer. si no van a querer hacer nada así en el corto plazo en formación profesional porque no da votos... Pues tendrán que hacerlo las empresas. Tendrán que, efectivamente. ¿Y las empresas cómo lo pueden hacer? O sea, tienen que pensar en crear centros de formación público-privados. Ahora viene el Estatuto del Becario, por el cual el coste de tener a una persona en formación en una empresa se va a equiparar a tener a una persona contratada con el salario mínimo interprofesional. Eso significa el coste no solo salarial, sino también de la seguridad social para alguien que está en periodo de aprendizaje. Yo no sé si esto ayuda a formar a gente para que trabaje en este sector. A ver, el tema de los becarios es como todo. De la misma manera que un becario es una persona en formación y, por tanto, no está aportando a la productividad de la empresa lo mismo que una persona que tiene 20 años de experiencia y se conoce de maravilla su oficio, y, por tanto, no puede estar en la misma situación que un trabajador en esas circunstancias, también es verdad que es innegable que en determinados ámbitos, incluido universidades y administraciones públicas, se ha abusado de la figura del becario para eludir la contratación de un trabajador que ya estaba actuando como si fuese un trabajador de verdad. Aquí el problema es actuar con prejuicio. Si dices, es que todas las empresas abusan de los becarios y hago una legislación para eso, claro que es una legislación poco meditada, poco moderada, poco pensada y poco efectiva. Si lo que quieres es corregir abusos, pues a lo mejor haces otro tipo de legislación. Como aquí nos tiramos pedradas políticas casi por todo, pues estamos yendo en estos vaivenes. Al final, ¿quién sufre? Pues sufre la empresa que sí tenía gente en formación, que sí los estaba utilizando adecuadamente bien, que sí daba unas oportunidades laborales y profesionales a sus becarios, como nadie, como poca gente lo está haciendo y dando esas ventajas, y resulta que pagan justos por pecadores. Y este es el mal nuestro una y otra vez. Jordi. A mí hay una cosa que me preocupa de esto y es el nominalismo, ¿no? Yo me acuerdo cuando debió ser a mediados de los 80, gobierno PSOE,
Se estaba hablando entonces de una cosa que, en fin, algunos conoceréis, que se llamaba el presupuesto por programas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hubo un ministro que decidió llamarle al presupuesto, meterle el nombre programas, y ya había hecho el presupuesto por programas, y desde entonces, si veis los presupuestos, todos son por programas. Bueno, el presupuesto por programas y el presupuesto por programas se parecen como un huevo a una castaña, ¿no? Me da el mismo miedo que ocurra con la formación dual. Ahora ya casi todo es formación dual. Joder, yo siempre digo lo mismo, llevamos años diciendo que Alemania lo hace bien. Y yo digo, mira, cojamos lo alemán, lo traducimos al español, lo llevamos al BOE y lo hagamos. Y el País Vasco y Navarra, en la parte industrial, no es por nada, tenemos ejemplos dentro de nuestro país. Esto es, entonces, hagámoslo, copiémoslo. Pero porque es verdad que necesitas también una conciencia social que piense que eso es bueno y que lo quiera aplicar. Porque muchas veces te encuentras con la resistencia, como decía antes, de grupos de interés o determinados prejuicios sociales. Mi experiencia en la pregunta que has hecho, también yo ahora soy pluriempleado y uno de mis empleos es en una universidad privada, es que las empresas que se toman en serio esto tienen que tener tamaño y, por tanto, músculo financiero para poderlo hacer, y estabilidad laboral con los trabajadores, al menos durante un tiempo, ¿no? Normalmente, tanto la formación profesional pública, y así no digamos la universidad pública, es demasiado rígida para ofrecer soluciones ad hoc para las necesidades ad hoc que tienen las empresas. Y ahí normalmente, y uno dirá, pues en Toledo no es así, seguro, habrá algunas excepciones, pero normalmente se está yendo hacia los centros privados de formación. ¿Cómo tienen que plantearse las empresas del sector turístico la digitalización? Digitalización, porque lo que hemos visto hasta ahora son ayudas para la digitalización, pero en realidad, y en mi experiencia, que puede estar equivocada, es que hemos entendido digitalización en España como vamos a hacer una página web para la tienda de barrio, el comercio de barrio, y en esto se están yendo cientos de millones de euros en este país. No es menos cierto que el 98% de las empresas son pymes. Pero cuando hablamos de digitalización en el sector turístico, hablamos de un reto, habéis dado algunas pinceladas, ¿no? Tú hablabas del metaverso. Bueno, yo no sé si el metaverso va a tener que esperar un poquito más después de las últimas semanas no sé con si Meta. Será de Meta. La metaverso Bueno, no lo dudes. eso. ¿Y cómo va a funcionar? Pero es evidente que hacen falta también otros perfiles, ¿no? ¿Dónde encontramos estos perfiles? ¿Y estos perfiles se sienten atraídos por el sector del turismo, por las grandes cadenas hoteleras, o están pensando más en otro tipo de empresas, ¿no? Yo creo que tampoco debemos pensar la digitalización del sector turismo como algo que vendrá, sino es que es probablemente el sector con diferencia que más se ha transformado por la digitalización. De cómo hace 20 o 25 años nos planteamos unas vacaciones, o cómo hacemos ahora, que nos ponemos delante de un ordenador para buscarnos los billetes de avión, el coche y, por supuesto, los hoteles, y a qué sitio me voy, y comparando precios con comparadores de todo tipo. Lo que pasa es que ya estamos esperando ya el gran milagro tecnológico que vendrá después, una vez que esto ya existe. Porque unas cosas que ha logrado el sector, yo creo que es muy bueno, es librarse del yugo de los turoperadores gracias a la digitalización. Siguen existiendo, pero las quiebras que hemos visto de grandes turoperadores, no nos engañemos, es lo mismo que le ha pasado a las librerías. Bueno, provocadas por la pandemia. Provocadas por la pandemia, con el parón de la pandemia. Bueno, y ¿no? sobre todo porque es que estos vivían de tener sus tiendecitas en todos los barrios, por ejemplo en el Reino Unido, donde la gente iba allí a buscar y en Alemania, donde iba a buscar sus vacaciones, y esto ha cambiado radicalmente porque ahora te lo estás buscando tú, por tanto te hace menos factible, menos predecible por dónde van a ir las reservas, pero también por otro lado te has quitado esa presión, esa fuerza que decíamos siempre antiguamente, de que uno de los grandes problemas que tenía el sector era la capacidad monopsonística que tenían los turoperadores. Alguien te puede decir el valor añadido que tiene que una persona que conoce el sitio y el lugar vacacional o la ciudad te recomiende. Te diga, mira, para tu familia, para tus necesidades, este sitio... hemos reducido esa intermediación que muchas veces era excesiva, sencillamente porque tenías la demanda cerca y el hotelero la tenía lejos. Y eso está desapareciendo con el tiempo, y especialmente las nuevas tendencias, como ser la parte cosmopolita, urbana, el turismo deportivo, el turismo medioambiental. Ese prácticamente no existe, es sol y playa lo que les queda, y para familias ya de cierta o personas ya de cierta edad. Eso ya ha ocurrido, eso es una transformación fundamental en el sistema. Ahora, ¿hacia dónde vamos hacia futuro? Pues probablemente al
elementos más predictivos, más eficientes, en los cuales podamos encontrar, las propias compañías aéreas cada vez son es casi imposible ahora encontrarse un avión lleno, porque son muy eficientes a la hora de utilizar sus recursos para abaratarte esos precios. Y eso lo mismo va a ir ocurriendo y está ocurriendo en el resto del sector. Y luego, pues, puede hacer a lo mejor combinaciones imposibles. Antes ibas a un sitio nada más, pues ahora puedes ir a varios sitios más encadenados y que esa oferta te pueda venir. Y lo que se le ocurra a cualquiera, porque es que estamos en una sociedad en la que vamos a pasar de autopistas de 2 carriles a autopistas de 100 carriles, porque eso es los nuevos anchos de banda y de capacidad de proceso que tenemos hoy en día. A nadie se le ocurría las aplicaciones de los smartphones, de los terminales inteligentes que tenemos ahora cuando se creó la tecnología. El 5G ya está aquí y los anchos de banda enormes están aquí y se irán desarrollando aplicaciones. ¿Cuáles? No lo sabemos, porque si no, evidentemente, pues estaríamos hablando de startups digitales aquí en lugar del sector turismo como tal. Pero también es importante una cosa, que en España sea uno de los sitios donde estas cosas se hacen. Y es posible que sí sea así, porque de los mejores hubs de digitalización turística están en Madrid y en Barcelona. O sea que también podemos tener esos hubs, ¿no? Pero me quedo con lo de la recomendación, que sin lugar a dudas en este momento es uno de los mecanismos que el que me la recomienda un amigo sigue siendo, bueno, ahora le podemos decir, entro en internet y me gusta, no me gusta la crítica. Sí, lo dicen las aplicaciones esas de TripAdvisor. Pero es difícil ir a un restaurante en el que tú entras en internet y todo el mundo lo pone a parir. A mí por lo menos me cuesta. Y esto plantea otro tema, y es quién es todo el mundo, cuánto cuesta, etcétera, etcétera. Pero ese es otro tema, ¿no? Pero para que te recomienden tienen que haberse quedado satisfechos. Y no solo del sol y la playa, porque sol y playa hay mucho. Y con esta experiencia que vivimos todos de esto de, joder, la rutina nos aburre, pues repetir en un mismo sitio aburre, salvo que el sitio sea el mismo, pero lo que te ofrezcan sea distinto. El mismo sol y la misma playa, pero vivido y sentido con otro tipo de experiencias. O salvo que la misma cadena te ofrezca con la garantía y la recomendación de que ya estuviste el año pasado y me gusta, pues mira, ahora esto, pero yo también tengo, si te quieres ir a la nieve o si te quieres ir a Berlín, también te lo ofrezco garantizándote con mi marca y tu propia experiencia que lo vas a hacer igual de aquí, ¿no? Con lo cual vuelvo a poner el foco en la transformación del hotel como algo más de lo que venía siendo de un sitio donde uno duerme y desayuna, en un sitio que es el centro que te planifica las vacaciones y que busca tu felicidad. Y en ese contexto está muy bien todo lo que hemos dicho, pero no olvidemos que, a pesar de todo, el encontrarte al personal del hotel simpático y que te da los buenos días con una sonrisa, también te ayuda a que lo recomiendes. Y en ese panorama que estás describiendo, Jordi, ¿cómo encajan los hoteles de una familia? Una familia tiene un hotel. Yo ayer estaba en Sevilla y en Sevilla está lleno de hotelitos pequeñitos que han comprado edificios y han reestructurado y rehabilitado, maravillosos. Claro, si tú estás hablando de grandes cadenas que te ofrecen lo mismo turismo urbano que turismo sol y playa, que irte a Bali, pero hay mucho de dentro del sector hotelero que son pequeños hoteles familiares o de un grupo de socios, pero no tienen ese impacto 360, ¿no? No te ofrecen todo. Ahí hay dos reflexiones. Una, yo ahí hace tiempo que tomé la decisión de esto que siempre decimos, de que España es un país de pequeñas y medianas empresas, pues que es un problema. O sea, no deberíamos decirlo con orgullo, sino más bien con tristeza, porque parte de nuestro retraso en I+D, etcétera, etcétera, tiene que ver con esa estructura del aparato productivo donde hay mucha pequeña y mediana empresa, en fin, que a lo mejor en unas condiciones alemanas no sobreviviría, ¿no? Y por tanto, salvo que ese hotelito, como tú has dicho, se especialice en un mercado concreto y su objetivo sea, bueno, oye, el objetivo de una empresa tampoco tiene por qué ser crecer cada año y abrir un nuevo hotel. Eso, pues oye, quien quiera lo hace, pero yo puedo vivir tranquilamente de lo que tengo. Pero se tiene que especializar y tiene que ofrecer el mismo planteamiento. Es decir, eso cada vez se está haciendo más. Tú ahora ya cuando reservas en un hotel, pues ya te dan las entradas del teatro si quieres ir o las entradas del museo si quieres ir. Tiene que ser una central general de los servicios que ofreces a los clientes. Y ese pequeño, si no hace eso,
Es decir, si solo compite por precio y solo ofrece la cama y el desayuno, tendrá su mercado, pero nos sobrarán la mitad de los que hay ahora. Aquí al final, hombre, un hotel pequeñito en Sevilla, pues en la feria estará lleno. Es decir, en todo sector tienes, pues incluso en temporada baja, determinados establecimientos que van a estar siempre actuando con regularidad y otros de pico, con costes mayores y con menos rentabilidad. Pues sí, vamos a tener un sector de todo tipo. Yo no sé si necesitamos tantas grandes empresas en el sector turístico, algunas las hay. Esto no es como el sector industrial, en que las economías de escala son más que notables. En el sector turístico nos encontramos de todo. No necesariamente una cadena de restaurantes es mejor que determinado restaurante que pues, le gusta a la gente, está bien situado y es conocido pues, porque todo el mundo sabe que su calidad es buena. Yo creo que es un sector que está abierto a todo tipo de estructuras de mercado y nos vamos a encontrar un cierto grado de atomización siempre. Lo que no puede ser es un sector refugio. Lo que los economistas llamamos es un sector refugio. Es decir, porque no son rentables y siempre acaban fracasados. O sea, el turismo y el sector del transporte siempre se consideraban que el peligro que tenían era convertirse en sector refugio. Me he quedado en el paro, he capitalizado el paro y no sé qué hacer, o me compro un camión para transportar o monto un bar. Eso no puede ocurrir, porque eso sí que es mala rentabilidad, acaban habiendo un fracaso empresarial excesivo y además, pues eso, mira, con esa capitalización, fórmate en otra cosa y pon un negocio, lo que tú quieras, pero sector refugio daña muchísimo y además genera un efecto muy perverso, un efecto externo muy negativo de aquellos malos establecimientos sobre un sector que ya tiene tradición y que ya tiene calidad. Nos queda muy poquito tiempo y vamos a tener alguna pregunta del público, pero a mí sí que me gustaría dos reflexiones. La primera reflexión sobre la subida de tipos de interés y esto cómo va a impactar tanto en las familias, no solo por las hipotecas, sino por la capacidad de tener dinero para ir a disfrutar en la industria de la felicidad, como la refinanciación de aquellos grupos dentro del sector hotelero que vieron durante la pandemia que era una oportunidad para reinventarse, ponerse al día, invertir en sus hoteles, pedir créditos y préstamos y que ahora muchos de ellos hay que devolver para actualizar sus locales y sus edificios, y esto cómo les va a impactar. Y, por otro lado, esa transición energética que también se ha visto incrementada y reflejada en los precios del sector, ¿no? Energía, yo creo que muchas veces estamos confundiendo el mensajero con el origen de la causa. Es decir, cuando los precios suben en cualquier mercado es porque hay escasez. Aquí en los países avanzados estamos pagando cara las facturas de electricidad y gas y de transporte a través del petróleo y sus derivados, pero nos estamos llevando la energía. En Pakistán hace 9 meses que no entra un metro cúbico de gas, o el Hospital Central de Beirut solo enciende la electricidad, pone la electricidad 2 horas al día, en la que miran los pacientes y les tratan lo que pueden, el resto del tiempo están a oscuras, porque hay una escasez enorme de energía en el mundo y no hay flexibilidad en la oferta. ¿Por qué no hay flexibilidad de oferta? Pues entre otras cosas porque hemos intentado prescindir de los hidrocarburos sin todavía tener la tecnología para hacerlo, y mucha gente no está demasiado interesada en aumentar su capacidad de producción porque saben que en 2030, 2050 estamos diciendo que no se lo vamos a comprar. Y esto genera una disfunción entre lo que se necesita ahora, que a lo mejor no se necesitará dentro de 10 años, y la capacidad de producción que hay ahora. Y esto no tiene demasiado arreglo, independientemente de que nos dé alegrías o no el señor Putin. Lo digo porque los tipos de interés, los bancos centrales están actuando de manera preventiva, sobre todo en Europa. Así como en Estados Unidos la mitad de la inflación es una inflación de demanda, es decir, de tirón del consumo, en Europa casi al 100% es una inflación de costes derivado del aumento de los costes empresariales. Ahora, ¿qué es lo que teme el Banco Central Europeo? Y no sin cierta razón, los llamados efectos de segunda ronda, que por cierto, en España están siendo moderados. ¿Lo dices por el 6,2% de inflación subyacente? Eso es repercusión del primer shock. El problema estaría en que la negociación colectiva se nos fuese al 10%. Por cierto, en Alemania el sindicato principal, que marca tendencia, que es el IG Metall, se ha ido al 8%. Vamos a ver en qué cierran. Se ha ido al 8%. Aquí tenemos negociaciones colectivas en el 2,7%. Es verdad
que con mucha cláusula de revisión, que ya veremos el impacto el 1 de enero, o cógete la administración pública, 3,5 este año sin cláusula de revisión, 2,5 el que viene. Es decir, por ahora tenemos moderación. ¿Qué miedo tienen los bancos centrales? Y el problema es que a lo mejor por una vez en la vida somos más moderados los españoles que los alemanes, que históricamente no ha ocurrido así. Pero aún así, el Banco Central actúa para todos. Están enfriando, están haciendo que la economía se contraiga, esté mucho más al ralentí para que haya menos tendencia de intentarle pasar la crisis energética de unos a otros. Es decir, que no suban los salarios en exceso, que los márgenes absorban parte del shock energético, etcétera, etcétera. Este es el riesgo que veremos. El año que viene es crítico. Si tenemos efectos de segunda ronda, esto va a ir complicado. Si no los tenemos, probablemente los bancos centrales empiecen a pensar que es mejor ya ir relajando su política monetaria. Pero por ahora están con política de palo alto. Eso va a tener una repercusión. Lo que está ocurriendo ahora tendrá un impacto máximo dentro de 6 a 9 meses, primavera o verano. ¿Va a ir a mucho peor? Pues ya veremos. A peor en el sentido de que necesitan ser más duros en esa política de decir, ¿tú cuidados, crees que van nos a pase. subir los tipos de interés Van a otra vez en seguir diciembre? subiendo en tanto en cuanto vean señales de riesgos de efectos de segunda ronda. Y eso tiene un efecto, evidentemente, en el crédito al consumo, tiene un efecto en el crédito empresarial, tiene un efecto en la inversión, sobre todo la inversión. Ahora, los españoles, por ejemplo, tenemos de la pandemia, porque no nos lo hemos gastado, metido en nuestras cuentas corrientes 90.000 millones de euros más, que este verano nos lo hemos fundido en el sector turístico con gran alegría. Por lo cual, y ahora mismo es lo que está pagando las facturas energéticas de los hogares. Eso que se ahorró durante los 2 últimos años. Bueno, todavía hay margen con eso y, por otro lado, no necesariamente el sector turístico vive del crédito. Es decir, el sector del automóvil sí puede tener una preocupación porque casi todos los coches se financian, las vacaciones no. Yo estoy de acuerdo y añado, en el tema de la energía creo que hay un problema estructural en el llamado mercado eléctrico. No puede funcionar un mercado igual cuando no había energías renovables prácticamente que cuando más del 50% de la generación es de renovables con coste marginal cero. Por tanto, ahí debería de hacerse ajustes a nivel europeo. Podemos discutir qué ajustes. Uno de los que se ha hecho es poner el tope. Yo creo que hubiera sido más sencillo sacar de la ecuación de precio el gas. Es igual, pero creo que eso no es sostenible. Es decir, no nos vale en el mercado eléctrico europeo, al menos, el mismo modelo de mercado que el de hace 40 años. 2, el tema de los tipos de interés. Bueno, esto me recuerda un poco cuando en septiembre volvíamos al colegio después de las vacaciones, ¿no? Todas las vacaciones, y yo todavía he tenido de 3 meses, las vacaciones, julio, agosto y septiembre, sin hacer deberes, y luego te tenías que volver a levantar pronto y a ir a hacer deberes. Es decir, lo que ha sido extraordinario es tener tipos de interés negativos, no reales, sino tipos de interés nominales negativos. Es que eso, que levante la mano el que diga, en mi manual de economía estaba. Es que no lo hemos leído, es que eso era lo raro. Es verdad que cuando te acostumbras a eso, y a lo bueno te acostumbras pronto, volver a una situación de que tienes que volver a levantarte pronto y ir al colegio y hacer deberes cuesta. Pero en este momento, en la Unión Europea, el Banco Central Europeo está poniendo los tipos de interés todavía por debajo de cómo estuvieron en la media entre el 2000 y el 2008. Y entonces no nos preocupaban los tipos de interés. Es decir, maticemos también lo que representa pasar de 0 a 2, que es un palo, obvio, pero un tipo de interés del 2 tampoco es para que nos rasguemos las vestiduras demasiado. ¿Y ponerse en un 4, 4,5, como dicen? Yo creo que no, porque yo estoy de acuerdo también aquí con Álvaro. Nuestra inflación es totalmente distinta. Yo creo que el Banco Central Europeo también, no acabo de ver cómo subir tipos de interés me baja el precio del gas o de los alimentos, no acabo de verlo. Y si lo veo a muy largo plazo y con una recesión que no están dispuestos a hacer, es mi impresión, y por tanto están jugando mucho más sobre las expectativas de esto que llamamos los mercados, que siempre recuerdo, los mercados financieros ganan en cualquier situación, siempre hay quien gana y quien pierde, pero hay siempre quien gana, si suben porque suben y si bajan porque bajan, y por tanto hay intereses creados en muchos de los rumores y de las noticias que circulan respecto a expectativas, y lo de la inflación de segundo ciclo, ¿no? Yo creo que está jugando mucho más sobre las expectativas y por tanto va a depender un poquito, es decir, si terminamos este año y la inflación muestra síntomas claros en Europa, en España ya lo está dando, en Europa, de que está cayendo,
aunque siga alta, el año que viene va a seguir alta. Pero todas las previsiones dicen que la mitad que este año, joder, la mitad, bueno, pues no está mal, seguirá siendo alta, pero la mitad. Es decir, si la tendencia sigue siendo a la baja, amenazarán, criticarán, subirán, habrá rumores, a lo mejor hay un gesto, pero yo no lo veo una subida preocupante en ese sentido. Bueno, depende de cómo nos portemos. El Banco Central tiene una obligación de controlar esa inflación. Si no estamos siendo... El problema de una crisis energética es que ese coste se va fuera. Estás pagando rentas a los grandes productores. Ahora empieza el Mundial en Qatar. Estarán encantados y podrán hacer una ceremonia de enumeración y 5 con lo que están ganando con el gas. Eso sale del bolsillo de todos los españoles. Si nos peleamos entre nosotros para no ser yo el que pague la factura, sino lo pagas tú, y entramos en esas luchas de precios, salarios, precios o precio, las rentas de todo tipo, y entramos en las luchas de renta tan típicas de los años 70 y que desde entonces no hemos bajado de 2,5 millones de parados desde los efectos de aquello, pues el Banco Central se ve obligado a ser mucho más duro, porque lo que no hacéis vosotros de poneros de acuerdo en cómo... Por eso la importancia del pacto de rentas. Pero los pactos de rentas, en mi humilde opinión, tienen que entrar todos. Claro. No solo unos sí y otros no, porque entonces no es creíble y cualquiera dice, ¿y por qué tengo que ir yo, el pagano, el que me ajusto, cuando los demás, o hay algunos que no lo están haciendo? Pero eso ya llegamos tarde, ¿no? Porque ha habido unos que no se han ajustado. Sí. Pues ya veremos, claro. Yo creo que llegamos tarde. Otra cosa es si a pesar de todo es mejor medio pacto de medias rentas o la nada, ¿no? Pero en fin, depende cómo vayamos. Y la verdad es que en este momento lo que yo conozco, más allá de los datos de lo que se está firmando en convenios, que son datos públicos, y en este momento creo que estamos en el 3 y pico, o sea que tampoco es una subida salarial preocupante, lo que están haciendo en los convenios de empresa, que tienen convenios de empresa, se están pactando bastante bien la renovación de los convenios. Lo cual, si se pacta, quiere decir que, bueno, pues que hay un mutuo acuerdo, ¿no? Salvo alguno con una revisión salarial plena, claro, esos el 1 de enero se van a arrepentir. Consigues paz social ahora, pero no llega a la cuarta parte de los convenios, incluso renovados. Recesión, sí, no, aquí no, en otros sitios sí, da igual. A ver, vamos a tener Hay que navegarlo. una situación de enfriamiento claro por los factores que vienen, especialmente la subida de tipos de interés, y que quieras que no, los problemas energéticos de Centro Europa van a ser mayores que en España. Vale, por el lado de la oferta tú no vas a tener tanto problema, pero es que te compran los alemanes y los alemanes tienen problemas de gas y no pueden producir con su industria, no nos van a demandar los productos intermedios que les enviamos nosotros para sus productos finales. Y por tanto, el panorama del año que viene es un panorama de enfriamiento. A partir de ahí, si nos estamos acercando a niveles bajos de actividad, como nos ha pasado en este último trimestre, ya es divertimento de macroeconómetras si la décima va a tener signo más o la décima va a tener signo menos. Y a mí me parece un ejercicio intelectual muy interesante, pero vamos, como sabemos, la estadística tiene un 95% de fiabilidad, estamos siempre en más o menos 2 sigma, y esto es para que los señores que al hacen año lo revisan y entonces será otra cosa. Exactamente, es un entretenimiento, una bronca es un por 2 entretenimiento décimas que la intelectual con revisan los modelos de predicción, oye, que me parece interesantísimo y que es una parte de nuestra profesión que hay que valorar, pero vamos, que no tienen la última palabra, ¿eh? Yo creo que hay una cosa que es muy evidente, es decir, el año que viene todas las previsiones, que por cierto también las previsiones de este año se han revisado 4 y 5 veces y sin embargo la que han lanzado para el año que viene la estamos tomando como palabra de Dios, o sea, a lo mejor también la revisan 4 o 5 veces, a la baja o al alza, depende, ya veremos, ¿no? Pero en fin, en este momento todas las previsiones te dicen que como mínimo vamos a bajar, en el caso de España, de un entorno al 4 a un entorno al 1. Me da igual que digáis el 0,7 de Funcas o el 1,5 de no sé qué. Bueno, eso significa que algo cae, eso es obvio, si no es imposible llegar ahí, ¿no? En el caso de España, yo creo que a pesar de todo hay algunos factores diferenciales, va a ser la primera vez, de acuerdo con esas previsiones, que en una desaceleración, enfriamiento, crisis, como le queramos llamar, vamos a crecer más que la media de la Unión Europea, de la eurozona. La primera vez que, será por los ERTEs, pero nadie prevé un gran batacazo del paro. Creo que además mantendremos una competitividad internacional razonable, es decir, que si caen las exportaciones, incluidas las del turismo, será más por los mercados de fuera que por nuestra pérdida de competitividad, y ahí es clave lo de las valoraciones de las renovaciones de los convenios y de los salarios. Y yo quiero creer que en algún momento los Next Generations empezarán a notarse también y que será el año que viene el año en el que empecemos a notarlo. Por tanto, creo que a pesar de todo el turismo va a aguantar, lo hemos visto, y
Yo creo que el año que viene vamos a resistir mejor de lo que ahora preveemos, como este segundo semestre estamos resistiendo mejor de lo que se preveía antes del verano. Esto, oye, nos jugamos una comida si queréis, pero poco más se puede hacer. Pasan 10 minutos de las 10 de la mañana. Yo no sé si alguien quiere hacer, tenemos tiempo para una pregunta, por favor. Primer ejecutivo de alguna empresa de todos los subsectores del turismo, por lo tanto tengo una experiencia muy grande. Mi experiencia dice una cosa, porque lo dicen las encuestas. Uno, los turistas vienen a España fundamentalmente porque es donde más se divierten. Y eso es un tema muy complejo. ¿Por qué se divierten más aquí que en otros lados? Probablemente porque tenemos una oferta mucho más compleja que da satisfacción a todas las personas, tengan las aficiones que tienen. Es decir, aquí normalmente han venido siempre los ministros mexicanos a intentar aprender España. Y cuando tú les dices, por ejemplo, yo recuerdo Silva Herzog, que es un ministro histórico mexicano que fue ministro de Turismo, vino aquí a decirnos que por qué aquí venía mucha gente en coche y en México no. Yo digo, porque ustedes cuando se cruza la frontera se tienen que enfrentar a la policía mexicana, que es corrupta, y tienen un problema del componente de seguridad con la propia policía. Eso en España no sucede. Y por lo tanto, pues mientras ustedes no resuelven este problema, o sea, cada país tiene sus propios problemas que en España básicamente están resueltos. Este es un país, el turismo no es un sector, es una actividad económica que incluye a muchísimos sectores. O sea, no es un sector. Decir que es un sector, me da lo mismo que si diga industria o no industria, pero no es un sector. Entonces, actúa de demandante y depende de la prestación de otros muchos sectores, el alimenticio, la construcción, el inmobiliario, es decir, la seguridad, la sanidad, es decir, montones de sectores. Y por lo tanto la política turística consiste en ver en cada comunidad, o sea, disminuyendo a nivel de clúster, que su sector se ha convertido en el cuello de botella del desarrollo de la actividad. Y eso pues, no es lo mismo en Andalucía que en Galicia. En Galicia el tema fundamental, la gente de Galicia no es de estar en la playa tumbada y por lo tanto se mueve y necesita coche. El problema era que la autopista, no estuviese terminada la autopista del norte, no había manera de llegar a Galicia. Es decir, sobre todo los que venían de fuera de España. Es decir, por lo tanto, hay un conjunto de temas que hay que tener en cuenta viendo la complejidad y ese tema que engloba todo de decir donde más se divierte. Aquí todo el mundo encuentra su nicho de diversión, en todos los aspectos. Desde el turismo sexual, que también existe en España y bastante, hasta el turismo de juego, hasta por supuesto sol y playa, hasta la playa cada vez es menos importante, pero en cambio el sol no. O sea, el clima es fundamental. El clima es más... De lo que entendemos que España está diversificada dentro del sector del turismo para poder atraer... No lo suficiente, pero es verdad que es una de las cosas que hay que haber traído a colación, es que una de las fortalezas del sector turístico español no es el sector por sí mismo, que es ahí donde se equivocan. Tú te vas al Caribe y son compounds, igual que en Turquía. Ahora, que se te caiga el niño del parque acuático y se rompa un brazo, no es lo mismo que lo haga en Alicante a lo que lo haga en Antalya. Tenemos una sanidad y además perfectamente intercambiada con nuestros socios europeos, un transporte, una seguridad ciudadana que es la primera o la segunda de Europa y por tanto del mundo. Una oferta cultural que la puedes combinar ya con lo que tú quieras, porque ahí está y este país no le falta de nada. Es que es muy difícil competir contra eso. Y encima, si te comparas con otros destinos turísticos de calidad, tipo Francia, tipo Reino Unido, Italia, somos más baratos. O sea, pueden haber subido lo que queramos los hoteles en España este verano, pero vete a Roma a ver qué te clavan. Ahí de todas maneras... Bueno, los hoteles en Madrid, de los grandes hoteles, ya no hay ninguno que te venda una habitación por debajo de 800 euros la noche. Y algunos por encima de 1.000, como el Villamagna. Ya, bueno, pero o sea, súper. Bueno, pero ya quiero decir que, por lo tanto, también esos hoteles hace 2 años se vendían a 300 euros, y ahora se venden a 1.000. O sea que, por lo tanto, en los hoteles de gran calidad también ha habido una subida espectacular.
Pero en cualquier caso, lo que sí es verdad es que la apreciación del turista medio es que está dispuesto a pagar más por venir a España que a Túnez o a Marruecos o a Turquía, que es el gran competidor español, porque lo pasa mucho mejor. Tiene una oferta mucho más diversificada. Luego, segundo, un tema fundamental. Una persona que no sonría y que ponga mala cara no sirve para el turismo. Que se diga otra cosa. Es decir, el tema fundamental sea usted feliz y además transmítalo. Vinculando, y Jordi, con esto ya esto acabamos. que tú decías y insistiendo en mi idea que espero que haya quedado clara respecto al nuevo papel de los hoteles, ¿no? Ahora que vamos a empezar con esto de también en el sector turístico del análisis de datos, de recogida de datos, que siempre digo, mantener la privacidad, por favor, en todo lo posible. No me gustaría que los datos me vierais como me ducho. Pero el análisis de los datos también nos va a dar mucha información. Por ejemplo, y esto que digo, igual levantáis la mano y ya está hecho, pero es evidente que en los últimos años, y ahora me voy a poner cultureta, ha habido mucho más turista en el Museo del Prado que antes. ¿Cuántos de esos turistas los ha venido de la mano de un hotel que les ha recomendado o les ha puesto como oferta? ¿Qué hago en Madrid? Pues entre otras cuestiones yo te saco la entrada y te consigo que vayas al Museo del Prado, ¿no? Lo digo por esta idea que tú decías del efecto tracción, que no solo tiene, también lo tiene en sentido horizontal, es decir, que no solamente es como suele ser la automoción, que es tracción, pero de arriba vertical, ¿no? Yo creo que esos datos, cuando se tengan, y repito, algunos ya se deben de tener, creo que ayudarían a cambiar la autopercepción y la percepción ciudadana del sector, a mejor. A ver, en Madrid, por ejemplo, y en Barcelona, pero en Madrid más claramente, no había hoteles de superlujo. Y era un tema que todo el mundo echaba de menos. Es decir, el Corte Inglés, por ejemplo, se quejaba sistemáticamente que no había turismo de ventas importante porque no había turismo de superlujo. Y ahora de repente han surgido 8 hoteles de superlujo. Claro, pero eso es fantástico. Pero yo creo, ¿se llama usted, por favor? Discúlpeme. Javier Gómez Navarro. Javier, es que nos tenemos que ir. ¿Perdón? Que nos tenemos que ir, lo tenemos que dejar aquí porque nos estamos pasando 15 minutos. Así que hablaremos, Javier, de todo esto en la próxima porque se nos ha hecho corto, claramente. Gracias a todos por haber asistido esta mañana. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Jordi y Álvaro. Es un lujo haberos tenido aquí y también es un lujo, me voy a permitir, porque hay otros 3 ministros, aparte de los que están presentes aquí. Javier Gómez Navarro, que ya ha hablado antes, ya del año 92 o 93, que nos conocemos, la vicepresidenta Soraya, que ha tenido la amabilidad también de acompañarnos, y el ministro Íñigo de la Serna también. Y hay 3 secretarios de Estado, uno acaba de irse, Ramón de Miguel, Rafael Cortés Elvira y Carmen Martínez Castro. Por lo tanto, todo un lujo. Muy breve una reflexión, porque me parece que debo decirlo. Dicen los economistas, seguramente estaréis de acuerdo, que el gran problema de nuestro país es que las empresas grandes son muy competitivas, pero las pequeñas no. Y la segunda es que el tránsito de microempresa a pequeña y de pequeña a mediana y de mediana a grande es un drama porque tiene una altísima mortalidad. En el sector turístico esto no es así. No hay ningún otro caso en un país turístico donde sean capaces de haber nacido desde cero empresas que se han internacionalizado, que han crecido, ni Francia, que sí que hay algunas grandes cadenas, pero que vienen del urbano fundamentalmente, ni Italia, ni Grecia, ni ningún otro país de estos. Bueno, esta es una enorme esperanza porque esto significa que en el futuro hay, y habrá más todavía, pues un sector turístico en el exterior internacional que es la clave de un país en desarrollo. Y la otra reflexión que quería hacer es que me parece que es una pena que no haya habido un PERTE de verdad para un sector o por una actividad, que estoy de acuerdo con Javier, estamos de acuerdo en muchas cosas, que somos una actividad económica muy transversal, y no haya habido un PERTE para 3 cosas, fundamentalmente. Una, para transformar los destinos maduros, que tienen seguridad en la calle y sanidad, con lo cual es el punto fuerte por el cual, efectivamente, como se decía, el cliente estará dispuesto a pagar más. El objetivo número 2 de este PERTE sería la recuperación de todo el patrimonio histórico, cultural del país, que será para el turismo cultural
tanto en las grandes ciudades como en las medianas, como en las pequeñas poblaciones, la mejor inversión para el futuro, y esos castillos y esos monasterios y esos conventos que la inversión privada en principio no la va a hacer rentable, pero con alguna ayuda de este tipo lo podría ser viable. Y la tercera es para darle un impulso a ese hub o ese clúster tecnológico vinculado al turismo, porque ya existe, quiero decir, no es algo y solo se puede transformar lo que existe. Yo creo que estos serían los 3 grandes retos, que es una pena seguramente esta oportunidad perdida, pero bueno, esperemos que haya otros todavía. Y por mi parte nada más, o sea, daros las gracias de nuevo y esperamos por vernos pronto y continuar con estos debates que me parecen especialmente interesantes, y con este título además, que yo creo que efectivamente las experiencias van mucho más de lo material, porque no, es más, yo creo que el gran reto es ser capaz de generar experiencias, elementos diferenciados, expectativas. Pues nada más, muchas gracias de nuevo y muy especialmente a los ponentes.